En su hora de mayor angustia, Jesús estaba preocupado por la condición espiritual de sus discípulos, a tal punto que detiene su tiempo de oración y comunión con el Padre para advertirle que no bajaran la guardia. 3 veces vemos el mismo patrón en diferentes versos de la palabra del Señor. Cristo le había predicho que todos ellos serían probados severamente esa noche y que iban a tambalear en su fe. Incluso les hizo saber que el diablo los había pedido para zarandearlos como a trigo, pero en vez de permanecer en vela y orando, los discípulos se quedaron dormidos. Puedo imaginar a algunas personas pensando, bueno, era tarde en la noche y ellos estaban agotados. Después de todo, habían sido un día muy ajetreado con la preparación de la Pascua y la carga emocional que significaba saber que en medio de ellos había un traidor. ¿No deberíamos ser más comprensivos con ellos dadas las circunstancias? Sin embargo, nunca ha habido nadie, ni lo habrá, más comprensivo que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y Él entendía que ese no era el momento de echarse a dormir. Esto no es un asunto de cansancio, sino de perspectiva. Una madre con un hijo muy enfermo hace lo imposible por permanecer despierta para cuidar de él en el campo de batalla rodeado de enemigos. Durante la noche, antes de la crucifixión, de manera particular, los discípulos tenían toda la razón del mundo para permanecer en vela y oración. ¿Sabe por qué los discípulos no permanecieron en vela? El texto paralelo en el Evangelio de Lucas nos da la respuesta. Cuando Jesús se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. En otras palabras, las cosas no estaban saliendo como ellos querían. En vez de avanzar hacia un trono, era evidente que Jesús se encaminaba hacia la cruz. Ya sabían que en medio de ellos había un traidor, y ahora, para colmo de males, el Señor acababa de anunciarle que todos ellos lo iban a abandonar. Ese no era el final de la historia que ellos tenían en mente cuando comenzaron a seguir a Jesús. Los discípulos estaban entristecidos y parece que en ese momento pensaron que era una buena idea quedarse dormidos y olvidarse de todo. Cuando estamos dormidos dejamos de pensar en nuestros problemas, las preocupaciones parecen desaparecer como por arte de magia, pero lo cierto es que los problemas siguen ahí. Lo que los discípulos necesitaban esa noche no era tratar de escapar quedándose dormidos, sino recordar que estaban en medio de un gran peligro y mantenerse velando en oración, pues ese es el medio de gracia que Dios nos ha provisto para pelear nuestra batalla. Los buenos deseos no son suficientes en nuestra lucha contra el pecado. ¿Recuerdas la respuesta de Pedro cuando Cristo le dijo que todos ellos lo iban a abandonar esa noche? Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, dijo Pedro. Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Pedro tenía un buen deseo y fue sincero cuando dijo todo eso, pero ahora las palabras de Jesús para él en el Getsemaní era: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La buena disposición está ahí para seguir a nuestro Señor y hacer su voluntad, pero no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Necesitamos depender constantemente del Espíritu de Dios para pelear nuestras batallas, porque nuestra carne es débil y esa dependencia se manifiesta en nuestra vida a través de la oración. Piensa en esto: Pedro, Juan y Jacobo vieron a Jesús caer a tierra esa noche con gran clamor y lágrimas, depositando su carga en la presencia de Dios con un espíritu de súplica y total dependencia. Pero en vez de imitar a su maestro, deciden olvidarse del peligro y retirarse a dormir. El que no podía pecar está clamando en oración. Los que estaban a punto de ser zarandeados por el diablo esa noche estaban durmiendo. Cristo intercedió por ellos esa noche y más particularmente por Pedro, pero eso no eliminó la necesidad que ellos tenían de velar y orar. Lo mismo podemos decir de nosotros. Nuestro Señor es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que viven perpetuamente para interceder por ellos. Cristo intercede por nosotros constantemente ante el Padre para que ninguno de nosotros se quede permanentemente postrado en el campo de batalla, pero de ninguna manera debemos dejar de velar y orar si queremos mantenernos firmes en esta batalla. Tú y yo sabemos que la voluntad de Dios es infinitamente mejor que la nuestra, pero qué difícil es para todos nosotros transitar por el camino de la obediencia cuando el otro sendero parece más fácil y placentero. Vela y ora para que no entres en tentación. Pídele a Dios que te libre de salirte con la tuya, que te libre de hacer tu propia voluntad en vez de la suya, por más dolorosa que parezca. Nunca encontrarás un mejor camino para ti que aquel por el cual Dios te está guiando por medio de su palabra. Por último, si estás escuchando este devocional pero no tienes a Cristo, déjame compartir contigo una última historia antes de concluir. Hace años atrás se publicó en una revista, la National Geographic, que después de un incendio en el Parque Nacional de Yellowstone, algunos guardas forestales
subieron a una montaña para inspeccionar los daños. Uno de los guardas encontró a un pájaro que estaba carbonizado y petrificado, cubierto por las cenizas, acurrucado a los pies de un árbol. Desolado ante aquella imagen espeluznante, el guarda golpeó el pájaro con un palo y 3 pajaritos diminutos salieron corriendo de debajo de la sala de su madre muerta. Cuando el fuego llegó a la madre, se mantuvo firme en lugar de huir, y los que estaban bajo sus alas sobrevivieron. Esta analogía no necesita mucha explicación. Ante la perspectiva horrorosa de tener que ser fulminado por la ira de Dios por causa de nuestros pecados, el Señor Jesucristo se mantuvo firme en el camino de la obediencia, el camino a la cruz, proveyendo al pecador el único refugio seguro para el día del juicio. De haber sido posible para Dios perdonar nuestros pecados sin la muerte de Cristo en la cruz, puede estar seguro de que Él no habría permitido que su Hijo amado pasara por esta experiencia tan abrumadoramente dolorosa. Pero no era posible. Jesucristo debía beber esa copa de ira hasta la última gota, para que el Dios de toda justicia pudiera recibirnos en su presencia. Ese Dios es el que ahora te invita a responder en arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio, entregándote por entero a Jesucristo para vivir únicamente para Él. Vencedor, vencedora, amigo, amiga, existe un solo camino al Padre y no es una religión, no es una filosofía, sino una persona. Una persona que siendo Dios se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia divina, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.